Saludos colegas escépticos, y bienvenidos a NLE. En esta entrega, continuaremos la segunda parte de los visitantes no humanos, al acercarnos más a nuestras épocas, lo que significó en el siglo XX, y lo que está queriendo significar en el XXI, los avistamientos, el estudio de los raptos de personas, el aumento de programas, y atención al tema extraterrestre por todos los medios. En el siglo XXI, ¿cómo es que llegó, de ser una simple teoría conspiranoica, y tildar a todas las partes responsables de las menciones, a pesar que algunos gobiernos acepten algunos avistamientos y contactos? ¿Se tratará de que ya es hora de saber al respecto? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por un presidente o mandatario abierto, o quizás se trate de alguna especie de plan? Extraterrestres parte 2. Ya en el siglo XX, tuvo un diferente giro en tanto a su interés, tratando ya de naciones en guerra, o la cultura global y popular, haciéndose cada vez más grande su difusión en el mundo. A principios del siglo XX, algunos autores literarios, se empezó a desarrollar estilos y conceptos propios de un género, entre ellos el de la ciencia ficción, algunas novelas de terror, se empezaron a introducir popularmente, y de manera más abierta, temáticas de viajes espaciales, artefactos como satélites, o adelantos tecnológicos y espaciales, avistamientos en los cielos, seres de otros planetas, o seres de intenciones malignas, no humanas, robots, autores como por ejemplo Julio Verne, H.G. Wells, H.P. Lovecraft, Edgar Rice Burroughs. Siendo conceptos nuevos para entonces de estas temáticas. Mezclado esto con la paranoia de los conflictos mundiales, como las guerras mundiales, revolución rusa, la pelea por el poderío comercial, modos modernos de vida, consumismo, y partidos políticos, la entrada del cine, la difusión por radio, la revolución de la electricidad, entre otras muchas cosas. Era un ambiente diferente, y como cambian las generaciones, también cambia los modos de vida, por lo que se concibe como cultural. La ufología, que, a partir de las siglas, UFO en inglés, que en español vendría siendo OVNI, por objeto volador no identificado. Relacionado con avistamientos en los cielos, de pilotos, navegantes navales, y gente común, relacionado a visitantes extraterrestres, que al principio se pensaba de ataques enemigos, en períodos de posguerras, surgió poco después de la gran oleada de observaciones, que trajo el final de la Segunda Guerra Mundial. Y el potencial que abarcaba grandes distancias, y sobre todo la información. Ya que sabemos quiénes fueron, las empresas, y países triunfantes de aquellas guerras globales. Una anécdota, 2 años después por dar por terminada la Segunda Guerra Mundial, de 1947, Kenneth Arnold, informó sobre 9 inusuales, objetos volantes en formación, en Mount Rainier, Washington. Trató de informar al FBI, pero al encontrar la oficina cerrada, se dirigió al periódico local. El periodista Bill Beckett, durante la entrevista confundió la forma de los objetos parecidos a un boomerang, con la descripción del movimiento que parecían hacer, es decir como platillos rebotando en el agua. La confusión sufrida por un tal Beckett, dio lugar al conocido nombre de platillo volante, pero dicha denominación no era el agrado de muchos científicos, entre ellos el astrónomo J. Allen Hynek, que fue un astrofísico, profesor, y ufólogo estadounidense. Siendo recordado por su investigación sobre el fenómeno OVNI, intervino como asesor científico en 3 estudios ufológicos, siendo el más famoso el Proyecto Libro Azul. Regresando a Kenneth Arnold, muchos otros ciudadanos declararon haber visto objetos sobrevolando el cielo de los Estados Unidos, ante la posibilidad de que ingenios extranjeros, especialmente soviéticos, que entre ambos se quedaron muchos conocimientos avanzados en temas aeroespaciales, por parte de los nazis, de Hitler. Siendo superior a los proyectos de esa índole a Estados Unidos, y Rusia, era menor a la alemana, en aquellos momentos hasta 1945. Del término de la Segunda Guerra Mundial se han popularizado avistamientos en todo el mundo, ya sean auténticos o no, llegando a pensar que era el enemigo de los aliados, o comunistas. Eran alertas sobre un posible ataque, o invasión, por parte de estas facciones posteriores de la guerra del 39 al 45. Si eres aficionado a estos temas, o eres ufólogo XD, debes de haber escuchado el famoso accidente de Roswell, en Nuevo México, en 1947, de un disco volador, se estrelló por la noche en aquellos lugares. El incidente OVNI, del caso Roswell, fue un hecho ocurrido el 2 de julio, de 1947, cuando un objeto desconocido, se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México.
Tras un amplio interés inicial en el disco volador estrellado, el ejército de los Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional. Posteriormente, el interés se desvaneció hasta finales de los años de 1970, cuando los ufólogos comenzaron a promover una variedad de teorías, tildadas de conspiranoicas, afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado a los alienígenas. Ya sean teorías fabricadas para algún fin, alguna especie de plan de por medio para otras décadas, o que sean auténticas, y en casos realmente, censuraron todo aquello, dando comienzo a especulaciones, o quizás testimonios de la relación OVNI con Estados Unidos. Como podría ser un ejemplo dentro de otros países, pactos, teorías, especulaciones, hasta llegar a considerar el tema de las abducciones. Raptos en cualquier parte, en poblados lejanos, solitarios, granjas o ranchos, como el de Roswell, en bosques o desiertos que cada vez se hacían notar. En el campo de la ufología, se llama abducción al acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad, lo secuestran y lo llevan a algún sitio determinado, generalmente a su propia nave espacial. Desde los años 1950, los relatos de abducciones suelen incluir la descripción de una sala semejante a un laboratorio en la cual los extraterrestres realizan algún tipo de experimento o investigación sobre el individuo secuestrado. El relato subjetivo del secuestro suele incluir la idea de que el mismo estaría precedido por la pérdida de la voluntad y de la conciencia en el instante anterior al momento del transporte. Quienes refieren haber sido víctimas de una abducción aseguran que durante el rapto habrían padecido un lapso importante de tiempo perdido, es decir, la sensación de haber pasado un tiempo prolongado, pero sin poder recordar casi nada de ese lapso transcurrido. Lugares extraños, y hasta el interior de algún vehículo espacial, al cual serían conducidos los abducidos, por lo general, es descrito como una sala redonda, con cúpula, iluminada por una luz difusa, que parece salir de las paredes y del suelo. Tras ser retornados de la abducción, algunos comentan tener algún cambio o anomalía en su organismo, tales como la presencia de objetos metálicos dentro del cuerpo, o inclusive embarazos. Otros puntos en común serían pesadillas reiterativas, cicatrices o marcas en el cuerpo de origen desconocido, sinagesia, sacudida involuntaria de los músculos de la lengua por problemas neuronales, fobias repentinas a objetos, olores o ruidos, conducta diferente o mentalidad diferente, dentro de algunas mencionadas, al respecto de algunos casos y estudios. Con respecto a los contactos o encuentros, la ufología se basa en un dividendo de 5 fases, que son las siguientes. Primera fase. Avistamiento de un ovni, luces o tecnología muy avanzada para ser creada por la raza humana. No hace falta interacción, solo ser testigo. Segunda fase. Avistamiento de pruebas de seres biológicos no terrestres, ya puedan ser huellas, marcas, combustible, interferencia electrónica, e incluso algunos expertos la relacionan también con el avistamiento de uno de estos seres, sin proporcionar interacción alguna. Tercera fase. Avistamiento de seres extraterrestres, e interacción primaria o superficial con ellos. En estas 3 primeras fases, es donde más pruebas y datos se pueden encontrar para la investigación de estos fenómenos. Cuarta fase. Llamados también encuentros cercanos, donde hay una interacción mucho mayor. Estos encuentros suelen ser de tipo abducción, y se encuentra poco material documentado sobre ello. Quinta fase. Es la última fase incorporada, su creador es Stephen M. Greer, y trata sobre la interacción voluntaria y racional con seres extraterrestres, existiendo una comunicación entre ambas partes. Otra opinión se mencionan cirugías en el cuerpo humano, extirpando algún órgano, implantes o embarazos. La mayoría de los relatos son muy semejantes entre sí. A este respecto, el folclorista Thomas E. Bullard realizó un estudio sobre 309 casos de este tipo, mostrando que siguen cierto orden, y en el que destacan varios episodios clave, que son: 1. Captura. 2. Examen. 3. Excursión o viaje a otros mundos. 4. Teofanía, que es la manifestación de la divinidad de Dios, que no necesariamente sea un concepto o experiencia con seres físicos. 5. Regreso. 6.
Consecuencias. Si bien todos los elementos no aparecen en todos los casos, según él y sus propios criterios acerca de lo que se considera captura, examen, viaje, teofanía, regreso y consecuencias, hay un 84% de situaciones en los que el orden se cumple. Tiempo perdido. Una característica común a quienes alegan haber sido abducidos es la amnesia, llamada tiempo perdido, en el argot que popularizó el escritor neoyorquino Bud Hopkins, autor del libro Tiempo perdido, de 1981. Esta amnesia casi siempre impide a los protagonistas recordar el meollo del incidente. Por ejemplo, una persona vive una situación extraña, de una supuesta abducción o visita extraterrestre, a una determinada hora. Más tarde, al mirar su reloj, ve que han pasado varias horas, pero no recuerda bien qué ocurrió en ese lapso. La hipnosis. Lo ocurrido durante ese tiempo perdido, supuestamente, puede saberse mediante regresión hipnótica, mediante las cuales se somete al abducido a un estado de relajación, en el que las imágenes que la memoria consciente se resiste a recordar, afloran progresivamente. Es muy posible que el abducido recuerde el principio del episodio. Por ejemplo, una luz muy fuerte, que le cierra el paso, mientras viaja de noche en su automóvil. Una estrella que cae del cielo, y se posa, en un prado cercano, donde se vislumbra un platillo volador, un súbito paro, de todos los sistemas eléctricos del automóvil, un tiempo perdido, unas horas en las que el sujeto no sabe dónde ha estado, etc. Mediante la regresión hipnótica, profesionales como el hipnólogo estadounidense, Leo Sprinkle, el hipnólogo estadounidense Bertold Schwartzy, y el hipnólogo e ingeniero estadounidense, James Arder, han conseguido obtener relatos de varios centenares de abducciones. La mayoría de los relatos son parecidos entre sí, y suelen seguir el patrón de las historias difundidas y puestas de moda previamente por los medios de comunicación. Hasta tal punto es así que, según dice el estudioso británico John Rimeren, en su obra The Evidence for Alien Abductions, 1984, basándose solamente en relatos bien documentados, ha podido construir un modelo de abducción, según el cual las personas abducidas, pertenecientes a ambos sexos, aunque con preponderancia del masculino, son seres humanos sanos, normales, y no interesados particularmente por el problema ovni. El escritor español Antonio Rivera, en su obra Secuestrado por extraterrestres, escribe: los sujetos, por lo general, recuerdan el principio y el final del episodio, pero la parte central del mismo, la más importante, ha sido borrada de su mente consciente. Este borrado ha sido hecho sin duda mediante la hipnosis. Se les ha impuesto un bloqueo, para que no recuerden unas experiencias, que en ocasiones podrían resultar muy traumáticas. En relación con los casos de quienes relatan haber sido abducidos mientras caminaban, trabajaban, o incluso cuando conducían su automóvil, como es el caso de los célebres Betty y Barney Hill, se explicarían por el papel de las influencias culturales. Esta explicación se basa en que los relatos de abducciones se han incrementado después de que las historias sobre extraterrestres y las abducciones empezasen a aparecer en el cine y la televisión. La historia de los Hill fue popularizada por el periodista John G. Fuller, dando comienzo a una era de supuestas abducciones que seguían un patrón similar al descrito por los Hill, hoy en día asumido culturalmente. Esto dificulta el trabajo de los ufólogos, ya que deben descartar los casos en los que se demuestra que la víctima solo tuvo un episodio paranoico, por lo que resulta más complicado dar con casos en los que aparentemente sí sucedió un rapto real. En cualquier caso, la posibilidad de episodio paranoico es anecdótico. No es necesario en absoluto sufrir algún tipo de inestabilidad mental para sufrir episodios de parálisis de sueño y autoconvencerse de haber sido raptado por algún tipo de entidad. En realidad, los episodios de parálisis de sueño no dan lugar solo a interpretaciones del tipo abducción, también son interpretados como visitas de índole positiva, ángeles, o la negativa, posesiones demoníacas. Igualmente, muchos de los individuos que dicen haber sido secuestrados, se les ha hecho recordar el supuesto suceso mediante hipnosis, lo cual puede permitir que el individuo sea sugestionado o autosugestionado mediante hipnosis, induciéndole, voluntaria o involuntariamente, falsos recuerdos. Es decir, que, de algunas de estas sesiones de hipnosis, pueden ser emanaciones de lo que quiere escuchar el hipnólogo, sugestionando a la persona entrevistada, posiblemente en otros casos, fabricar noticias para ventas, o un fin propio, o quizás algunos casos con autenticidad distorsionada. El caso de los Hill. Este famoso caso popularizó las historias de abducciones. El caso comenzó cuando la pareja avistó un objeto que no identificaron cuando volvían de madrugada a casa, el 19 de septiembre de 1961.
Según el relato, Barney Hill habría observado el objeto con prismáticos, y le pareció ver formas humanoides a través de las ventanillas, lo que le hizo pensar que se trataba de un avión. Betty, en cambio, dice que en ese momento estaba convencida de que era un platillo volador, e hizo llamadas durante los días siguientes a la base de la Fuerza Aérea de Pease para informar de lo que había visto, y se compró y leyó varios libros sobre platillos volantes. También escribió al autor de uno de ellos, Tonale Keioe, relatándole lo que había vivido. En ninguna de esas cartas, ni en las llamadas que hizo habló nunca de ninguna abducción. Estas salieron a la luz unos 3 años después, cuando la pareja se sometió a tratamiento por el psiquiatra, Benjamin Simon, y narraron la abducción, describiendo al que sería el prototipo de extraterrestre durante las décadas siguientes. Durante los años 70, la historia de los Hill se popularizó, y se filmó una película sobre el tema. Después de la emisión de la película, los relatos sobre abducciones se multiplicaron. En los 30 años precedentes a 1978, año de emisión de la película, se habían constatado 50 abducciones, todas declaradas, después de la de los Hill, y durante los 2 años siguientes a la emisión, se declararon 100. Sobre esto, los creyentes afirman que todas las posteriores denuncias de abducción no serían inventadas, solo por el hecho de que la gente podría haber tenido anteriormente la posibilidad de haber visto o escuchado la historia de los Hill y sus repercusiones. La descripción de Betty. La descripción que Betty hizo de los extraterrestres incluye, entre otras cosas, unos ojos envolventes, algo nada frecuente en la ufología de la época, pero lo significativo de la descripción es que, 12 días antes de dar esa descripción, bajo hipnosis, en la serie televisiva de ficción, Más allá del límite, habían aparecido unos extraterrestres similares a los de la descripción. Betty también describió que en la nave le habían mostrado un mapa estelar que consistía en una representación tridimensional que había visto a una distancia de alrededor de 1 metro. Tras las sesiones de hipnosis, la animaron a dibujarlo. Consistía en 26 posiciones correspondientes a estrellas. El trabajo de interpretarlo se lo tomó Marjorie Fish, una profesora de básica de 34 años, en 1966, aficionada a la astronomía. Utilizó bolas colgadas del techo de una habitación para representar las estrellas, y suponiendo que las esferas más grandes correspondían a las estrellas Zeta Reticuli 1 y 2, de donde supuestamente procederían los extraterrestres. Al final encontró una configuración que le pareció adecuada para identificar 15 de las estrellas, pero suele obviarse que no fue capaz de encontrar una ubicación para las otras 11. En realidad, para una configuración tridimensional, dada de puntos, existen literalmente millones de configuraciones posibles, dependiendo del punto de vista sobre el conjunto. Pueden hallarse multitud de interpretaciones posibles. Existe la creencia de que se descubrió que Reticuli era doble después de 1961, cuando supuestamente le fue revelado a Betty por los extraterrestres. En realidad, basta con echar un vistazo al catálogo Sinbad, buscar ambas componentes, Reticuli 1 y Reticuli 2, y realizar una búsqueda de referencias en un amplio rango para ver que ambas están referenciadas en la literatura especializada por lo menos desde 1950. El científico estadounidense Carl Sagan manifestó que el mapa dibujado por Betty no mostraba muchas semejanzas con el real, y que pudiendo elegir un gran número de estrellas viéndolas desde cualquier punto de la Tierra, se puede encontrar parecido con casi cualquier mapa que se dibuje, más incluso si este incluye líneas entre puntos como el de los Hill. Por tanto, concluye Sagan, el mapa no es una prueba extraordinaria válida para tal afirmación extraordinaria. Otros casos de abducción. 1957. Abducción de Antonio Villas Boas. 1973. Abducción en Pascagoula. 1975. Abducción de Travis Walton. 1970-1980. Abducciones de Whitley Strieber. Más allá de lo que nos puedan decir los datos, algunas anécdotas o información a través de los años de estas cuestiones parecieran que por un lado podría existir esa autenticidad de los casos, y por otra parte, una opinión nuestra, pareciera que existen controversias y hasta fabricaciones, como lo mencionado de Carl Sagan, que son simples noticias populares que nos las presentan como auténticas, y de supuestos científicos encubiertos, dando por resultado que mucha gente de mente abierta pudieran darlas por hechas
temáticas, por el simple gusto, de que les gustaría concebir esa realidad, ya sea porque son otras teorías diferentes a las enseñadas en los colegios. Si en tal caso, pudiera haber personas, aprovechándose de estas temáticas para un medio totalmente negativo, esa posible explicación es, tumbar, desprestigiar, o cambiar un sistema de creencia, o pensamiento en general, o global. Para usarlo o ocuparlo, para un control posterior. Para las posibles generaciones futuras no tan lejanas, y seguir encubriendo nuestra verdad, realidad, o la verdadera esencia de las cosas que ocurren, y seguir con un control total, mundial, con tecnologías, inteligencias artificiales, el mundo digital, y no orgánico, algoritmos, robots, avances en la tecnología espacial, transhumanismo, y un sinfín de cosas, del siglo XXI. Podría ser conveniente ocupar estas temáticas, sobre extraterrestres, en estas épocas para algunos posibles planes. Y dirigir, o dar un giro a las creencias, pero con un control total. Dejando de lado las opiniones, se han sugerido datos, como anécdotas del ejército, que con experimentos armamentísticos, nucleares o espaciales, en desiertos, podían notar luces en los cielos, visitantes, en sus distinguidas figuras, desde discos, esferas, grandes o pequeñas, naves en forma de pastilla, o de un puro, rumores que se extendía, que el presidente, John F. Kennedy, pactos con esta figura, o con los siguientes presidentes en la década de los 70s, 80s y 90s. Con alguna facción no humana. Según aquellas anécdotas, hacían notar que el gobierno involucrado, y que operaban los famosos hombres de negro, y que, con alguna especie de contacto, y a su vez acuerdo, intercambiaban información, tecnologías. Tratos y que se suelen relacionar con el tema de la magia negra y facciones negativas, en algunos casos, que es un plan global, que desde poderosas instituciones llevan a cabo toda aquella censura, o quizás, artimaña, que quieren hacernos creer, solo es cuestión de perspectivas, y no de una sola índole del imperio más poderoso a finales del siglo XX. Dentro de algunas llamadas figuras, ufólogos, que se han hecho mención en la cultura son Zecharia Sitchin y Erich von Däniken. Estos dos autores son pioneros en el siglo XX sobre intervención extraterrestre. Zecharia Sitchin fue un escritor y científico, autor de una serie de libros que promueven la teoría de los antiguos astronautas, el origen extraterrestre de la humanidad, o sus determinados vínculos, la cual atribuye la creación de la cultura sumeria a los Anunnaki, o Nefilim, o gigantes, que procederían del planeta, llamado Nibiru, que supuestamente existiría en el sistema solar. Erich von Däniken, que es uno de los presentadores e investigadores del programa Alienígenas Ancestrales, es un autor suizo de varios libros, que hacen afirmaciones sobre las supuestas influencias extraterrestres en la cultura humana primitiva, entre ellos el bestseller Recuerdos del Futuro. Es una de las principales figuras responsables de popularizar las hipótesis del paleocontacto y de los antiguos astronautas. El escritor ha sido acusado de plagio por su obra El oro de los dioses, donde utilizó fotografías sin permiso, y se adjudicó una expedición a la cueva de los tallos, la cual se demostraría que era falsa. Salvador Freixedo. Una variante a la tesis de Sitchin sobre la verdadera identidad de los dioses nos la ofrece, quien fuera en vida uno de los más afamados ufólogos de habla hispana, Salvador Freixedo. Su estudio del fenómeno ovni lo llevó a dejar el sacerdocio católico y a renunciar a la Compañía de Jesús. Freixedo afirma que los dioses de la antigüedad eran en realidad extraterrestres. Nada nuevo hay en esta afirmación, pero va más allá cuando asegura que dichos seres han dominado a la humanidad, y lo siguen haciendo. Las religiones fueron creadas por ellos, con la perversa intención de someter a los seres humanos. Así que nuestro autor propone una suerte de escepticismo, que no necesariamente habría de derivar en ateísmo, que nos ponga en guardia, y nos libere de estos tiranos secretos, a cuyos caprichos voluntariamente, y de forma inconsciente, la mayoría de las veces, nos sometemos. Para Freixedo, la credulidad de los hombres antiguos ante la manifestación, o epifanías de los dioses resulta hasta cierto grado aceptable, dado lo rudimentaria que resultaba su cultura, y grado de entendimiento. Stephen Hawking. A Hawking le preocupaba que colocáramos todas nuestras esperanzas en la Tierra. Durante décadas pidió a la humanidad que comenzara el proceso de construir establecimientos permanentes en otros planetas. Según Hawking, más tarde que temprano la humanidad sería víctima de una catástrofe que empujaría a la especie a la extinción. Lo que más le preocupaban eran los llamados eventos de baja probabilidad y alto impacto. Por ejemplo, la colisión de un gran asteroide contra el planeta.
Pero el británico también percibió otras amenazas potenciales, como la inteligencia artificial, el cambio climático, los virus genéticamente modificados, y una posible guerra nuclear, por citar algunos ejemplos. Hawking advertía sobre los riesgos de intentar contactar civilizaciones alienígenas de forma activa. Creo que sería un desastre, dijo al canal de National Geographic, en 2004 sobre un posible contacto con alienígenas. Los extraterrestres probablemente estarían muy adelantados respecto a nosotros. Creo que debemos quedarnos cabizbajos, agregó. Luego, en 2010 ahondó en este concepto y dijo al canal de televisión Discovery que los extraterrestres podrían atacar la Tierra para robar nuestros recursos. Si los extraterrestres nos visitan, el resultado sería mucho más parecido a cuando Colón desembarcó en América, dijo. Con tan solo mirarnos a nosotros mismos podemos ver cómo la vida inteligente podría resultar ser algo que no nos gustaría conocer. David Icke, el polémico divulgador y autor que hace referencia a esta intervención como la señala, Freixedo, están aquí, con cero aportes para la humanidad, al contrario, de forma totalmente negativa, como si se tratase la humanidad de un ganado que se puede utilizar de muchas maneras, señalando que son seres de aspecto reptil, seres de sangre fría, que han llegado desde tiempos inmemoriales, como renegados de una batalla. Que, por sus conocimientos avanzados, podían recrear seres, de forma clínica o científica, como la concebimos, creando entre ellos al hombre, dándonos su ADN propio, de estos seres reptilianos. Carl Sagan pensaba en el universo, como un sitio rebosante de vida. El divulgador científico más popular de la historia, partía, desde una perspectiva cósmica, para dudar de que, entre los billones de galaxias que existen en el universo observable, y la inconmensurable cantidad de soles, y mundos que orbitan a su alrededor, la Tierra fuera el único sitio que alberga vida. La búsqueda de vida extraterrestre apasionó al autor hasta el final de sus días, pero a diferencia de los ufólogos y entusiastas del fenómeno ovni, el científico basó sus investigaciones en criterios objetivos, como los ingredientes necesarios para la vida, la materia orgánica, y las posibilidades de un desarrollo evolutivo extraterrestre completamente distinto al de la Tierra. Corrado Malanga. Fue investigador universitario, en el Departamento de Química y Química Industrial de la Universidad de Pisa, donde enseñó química orgánica, química verde, y química de compuestos de elementos orgánicos, durante más de 35 años. En el pasado, durante más de 40 años, ha estado interesado en temas relacionados con la investigación de objetos voladores no identificados, de matriz exógena al planeta Tierra. En el pasado, organizó la investigación para el Centro Nacional de Ufología, CUN. De particular importancia es su trabajo relacionado con las abducciones alienígenas, que estudió utilizando técnicas de hipnosis regresiva y programación neurolingüística, proporcionando interpretaciones modernas de toda la fenomenología y un nuevo enfoque para resolver los problemas relacionados con ella. Actualmente su investigación se centra en la descripción del universo holográfico y fractal como realidad virtual, no local, y en la relación entre ciencia, conciencia y autoconciencia. En este contexto, ha desarrollado técnicas de meditación, capaces de acceder a los niveles de conciencia necesarios para comprender la realidad humana. Cada uno de los ufólogos, dentro de su rango de estudio, ya sea antropológico, arqueológico, teológico, científico-tecnológico, de hipnosis, esotérico, espiritual, de cualquier índole, puede aportar elementos positivos o negativos, erróneos voluntariamente o involuntariamente, por ignorar algo o por no ser complementados sus estudios, quizás. O también que estén a favor de una línea de aceptación popular, consciente o inconscientemente. Si lo hagan con una buena intención, y no mera fama, o otros factores egoístas. Queremos dar a entender la complejidad de la información que nos puedan brindar las llamadas fuentes. Y otra cosa es lo que es adecuadamente aceptado. En la cultura de los 50, marcianos, y los visitantes en platillos voladores, viajes espaciales, tomaron una dimensión de masas, hasta señalar a estrellas de rock que no eran humanas. En la década de los 60, con Star Trek, en los 70, Star Wars, Aliens, Encuentros cercanos, Depredador. Entre miles y miles de contenidos de entretenimiento que fueron incluyendo cada vez más estas temáticas, para cualquier edad y público. Hasta llegar a nuestro siglo, que el Internet comenzó a tomar otro giro, sin dejar de mencionar aquellos aspectos, relatos, publicaciones, historias, documentales, menciones de aquellos seres no humanos, o extraterrestres.
sin poder extirparnos aquellas teorías que pudieran ser reales. Se han señalado ciertos seres, con determinados apodos o nombres, y de categoría, de su forma propia, de lo llamado de su aspecto físico, de los muchos escritos, y anécdotas de contactos directos, que han podido visualizarlos, ya sea directamente con la vista, o por otros medios. Algunas especies que se mencionan, los más famosos dentro de la cultura, son los llamados grises. Unos relatos dicen ser de una estatura pequeña, y otros altos y delgados. Particularmente se menciona a los enanos, del tamaño de un niño, cabezas enormes, o abultadas, con grandes ojos en forma de almendra, de color negro, sin vellosidades, 3 dedos, y con un olor desagradable, putrefacto, que algunos señalan que tiene que ver con su alimentación, pero no, como la concebimos nosotros, y están según, tras el tema de las abducciones, secuestros reales de dichos seres. Otro de los que han sido motivo de mención en las redes y la cultura, son los famosos reptilianos, draconianos, que algunos los separan, siendo diferentes razas, pero en otros los engloban en los mismos. Dentro de sus teorías, menciona que han secuestrado el planeta, desde tiempo remoto, interviniendo en los asuntos de las sociedades de los hombres. Somos como un recurso para ellos. Ganado, o cultivo, que en el ejemplo de cómo utilizamos a una vaca, podemos ocupar su leche, podemos ocupar su carne, su piel, para elaborar cuero. Otro ejemplo, el maíz, se pueden hacer tortillas, pan, galletas, etc. Es un ejemplo de saber aprovechar algo en función de algún fin, y en esta teoría menciona que nos ocupan de varias formas, algunos materiales y otras sutiles, o energéticas. Como en la serie de películas de Matrix, Morfeo menciona que somos los seres humanos similares a las pilas, un recurso energético, que el cuerpo humano puede almacenar y recibir energía, que puede ser aprovechada, por lo que nuestros ojos no pueden ver, que es según es base de su alimentación, y también la aprovechan según, en almacenes de alta tecnología. Como una especie de combustible, siendo como su petróleo. Esta forma de aprovechar nuestra energía, la obtienen por medio de que el ser humano experimente lo mayor posible, un estado negativo, de cualquier índole, como la emocional, la mental, la física, y energética en general, con sus variedades. Estrés, tristeza, furia, fanatismo, división entre muchas otras. Como un ejemplo, la película de Monster Incorporated, que asustaban niños para almacenar energía. Otros casos escuchados, son de aspecto humano, pero de color azul, que luego los representan en la India, o en América. Algunos dicen que son de Venus, y no son hostiles, al contrario, ayudándonos, y conviviendo en recíproca armonía. Otros seres mencionados, son los de forma felina, que son seres altamente espirituales, como si se tratara de los mismos, Thundercats. Como representaciones sagradas de Irán o de los persas, o en representaciones egipcias, judías o mesopotámicas, y en América con el jaguar sagrado. Estas teorías de extraterrestres en forma animal, lo lleva a cabo Anton Parks, un ufólogo francés, que para nuestra opinión, no nos da confianza en su testimonio, aunque quizás podríamos estar equivocados. Otros seres, que podrían ser populares, son los insectoides. La forma considerada es la de la mantis religiosa, de ojos saltones, con sus mandíbulas, y sus brazos en forma de cuchillas. Si en tal caso es auténtico en forma física, sería de las criaturas con más desagrado de su aspecto. Desde nuestro punto de vista podrían ser parásitos de otras dimensiones, menos desarrollados, en jerarquía de evolución. Y su naturaleza es que deben alimentarse de todo lo negativo del ser humano, como los reptilianos. Cuando lloramos, odiamos, insultamos, en la lujuria, en los excesos, en la ignorancia, y todo lo que tenga que ver con lo no espiritual. Son seres como organismos de otros campos que son reales, y en las religiones los consideran como demonios. Otros mencionados de estos casos son en forma de moluscos, pulpos, o en general en crustáceos. Otros son parecidos o casi idénticos a los humanos, algunos los llaman ángeles, o nórdicos, que son en naturaleza de ayuda, de elevar frecuencias, de retomar un trabajo en el cosmos, como si se tratara de un servicio. Algunos los nombran arcturianos, y los llamados amigos de las Pléyades, los pleyadianos. Los de llamados del planeta Humo, según son de un exoplaneta, con tecnología avanzada, que podrían darnos mensajes o información, para nuestro propio bien. No sabemos con certeza si son auténticos, pero su estudio es amplio en España. Dime qué te parecen estas temáticas. ¿Crees que puedan ser auténticos algunos testimonios? ¿Crees en objetos voladores no identificados? ¿Crees en posibles contactos?
Más allá de si algunas son fraude o mentiras, desde nuestra experiencia en México, hemos podido observar, en el cielo nocturno, luces y estrellas que se mueven, pequeñas luces que se mueven en línea recta, y más de una ocasión, junto con camaradas y amigos, que no es un error en cuanto a experiencia personal, también lo pudieron observar ellos, compartiendo esa experiencia. Otro relato es el que un amigo, con su videocasetera de los 90s, pudo registrar un video totalmente extraño, en donde filmando una panorámica de un cerro, un promontorio pequeño de montaña, desde su alto edificio donde vivía, se podía observar extrañas esferas doradas, a pleno luz de día, grandes del posible tamaño de un auto, eran más de una, y podían como interactuar, o acercarse una a la otra, donde luego en aquel cerro, iba con mis camaradas, nos quedamos petrificados. Esto es un ejemplo compartido, que, si es posible estas cosas, estas visualizaciones, sin poder imaginar, los que han tenido un encuentro de cualquier tipo, y dentro de los llamados estudios de su rango como la ufología, entre otras, son serios en algunos testimonios. O en la minoría, de lo que podamos escuchar, esperando que no estén, ocupando, utilizando, y fabricando, introduciendo líneas de información, e ideas a las personas, en cualquier parte del mundo, de un posible contacto, no muy lejano de nuestras generaciones, que con la tecnología, de gravitación, de hologramas, o altas tecnologías espaciales, o robóticas, pueden ocupar este tema para un fin de mantener a las poblaciones subyugadas, de pensamiento y libertad, por la verdad, y por nuestra increíble esencia del ser humano, del planeta y de nuestro cosmos, que, siendo inexplicada, quieran tenernos sometidos, sin ánimo de tener un alma como corresponde. Ocasionando la mala información, que veamos al universo, aunque nuestras circunstancias no son las óptimas o ideales, lo veamos como algo magnánimo e increíble. Y no quieran sembrarnos el ateísmo en nuestros pensamientos y corazones. Sin más me despido, colega escéptico, hasta la próxima. Está lejos. Bien, vamos. Sé que si me meto por la vía rápida a ningún lado. Henry 10.